Muy buenas tardes a todos, buenas noches a quienes nos escuchan desde el otro lado del mar y quienes nos ven. Aquí estamos con la responsabilidad de cerrar una jornada muy interesante, muy enriquecedora y que da para más. Se nos hizo corto el tiempo. Estamos acompañados por una mesa de lujo para cerrar este panel 5 de estrategias de comunicación post-pandemia desde la nueva teoría estratégica, el desafío de comunicar en un mundo cambiante y complejo, conectar y articular. Reflexiones sobre una estrategia de comunicación más humana y relacional. Tenemos con nosotros al doctor Abraham Nosnik. Él es nacido en la Ciudad de México, tiene una licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana, un doctorado de la Universidad de Stanford. Tiene experiencia docente universitario desde 1976 y desde el 87 es conferencista, consultor en temas de gerencia y organizacionales. Es autor de muchos artículos y libros sobre procesos organizacionales y es profesor investigador del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios. Tenemos también con nosotros a don Raúl Herrera Echenique. Don Raúl, además de ser nuestro presidente del FISEC, es experto en desarrollo de activos intangibles y ha dictado más de 100 conferencias y seminarios en 12 países. Ha presentado más de 20 ponencias en congresos y es socio de CBRAND. Tenemos también con nosotros a doña Sandra, la profesora Sandra Orjuela, es doctora en comunicación organizacional por la Universidad de Málaga, comunicadora social y periodista de la Universidad Sabana de Colombia. Es especialista en sociología del consumo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 26 años de experiencia en temas de consultoría, de estrategia de comunicación. Yo le reconozco todo su trabajo y es parte de lo que yo uso aquí con mis estudiantes en responsabilidad social corporativa. Y es consultora y además conferencista. Luego tenemos también con nosotros a don Marcos Pérez. Perdón. Don Marcos López, perdón. Don Marcos Paredes es doctor en Ciencias de la Comunicación con estudios de posgrado en el Centro. Ya se fue. Rocío, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ya, se apagó solo. Es académico de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y ya ha centrado sus investigaciones en innovación organizacional, lo cual también le ha hecho reconocedor de varios premios a nivel de Brasil, México, Cuba, Italia en sus investigaciones en este campo. Y finalmente, no menos importante, tenemos a don Rudimar Valdicera. Es doctor en comunicación, profesor e investigador de la Facultad de Biblioteconomía y Comunicación y del programa de posgrado de comunicación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, beca en productividad, líder del grupo de investigación en comunicación organizacional, cultura y relaciones de poder. Es director de Relaciones Nacionales de la Federación Brasileña de Asociaciones de Comunicación Científica y Académica. Ellos, señores y señoras, este es el panel de lujo que tenemos para cerrar este encuentro que hemos tenido el día de hoy, encuentro online, una nueva modalidad de trabajo, pero muy enriquecedora. Nada más les informo que 2 minutos antes de los 10 minutos que tienen para su presentación, les estaré interrumpiendo para recordarles el plazo. Luego tendremos 1 minuto para hacer un repaso, un cierre de cada uno de ustedes de la reflexión que se ha tenido y luego pasaremos a preguntas del público, que les agradezco a las personas que están participando, que me indiquen a quién desean hacerle la pregunta. Y también recordarles que en la página pueden inscribirse para recibir el certificado
que les acredita como participantes en esta conferencia o en las otras conferencias en que han estado. Así que buenas tardes a todos y empezamos con don Abraham. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Raúl, Octavio, la generosidad de también hacerme partícipe, ¿no? De honrar la memoria y la herencia de Rafa, a mis panelistas, compañeros panelistas, a Rocío, Raúl, Sandra, Marco y Rubina. Yo venía muy preparado con mis cuadritos y mis cositas y bueno, la verdad es que, como dijo Rocío, es una gran responsabilidad cerrar el evento porque hemos escuchado muchas cosas muy interesantes y sobre todo muy importantes. Yo había titulado digamos, como mi reflexión acerca de una comunicación humana y relacional o interactiva o una comunidad humana, como el manejo de la pandemia y la comunicación como procesos de mediación en paralelo, porque cuando recibí la invitación, la amable invitación de parte de ustedes, me saltó que el manejo de la pandemia, algunos de ustedes saben que yo me intereso por algo que se llama la comunicación productiva, que tiene, entre otras cosas, el estudio de las formas no comunicativas de la comunicación. Y el manejo de la pandemia es precisamente eso. El manejo de la pandemia nos ha comunicado a través de las diferentes gestiones en los diferentes países, lo que yo manejo como una hipótesis en mi intervención, que es la madurez que puede tener esa sociedad para, fincarse en la dignidad humana que mencionó Alejandro en el panel pasado, y otra en algo que podríamos llamar inteligencia de relación, es decir, cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros. Nos podemos tratar como cosas, que sería el nivel más arcaico, más básico, más violento. Por otro lado, el autoritario, que sería centralizar decisiones, y sobre todo hemos hablado del futuro, en especial en el panel pasado. No voy a entrar a una disquisición de qué es el futuro. Me acordé mucho de una definición que decía: el futuro no existe, el futuro es una herramienta que los seres humanos nos damos a nosotros mismos para enfocarnos a poder construir nuestras propias utopías. Y bueno, eso también se ha tocado incluso en el panel pasado. Octavio hablaba de cómo estas ideas sobre la nueva gestión estratégica que nos heredó, por lo menos en inquietud y en mucho trabajo, y queremos aportar a Rafa, al pensamiento de Rafa, es en realidad una utopía. Luego estaría lo participativo y finalmente aquello de lo que habló sobre todo Alejandro ampliamente, ¿no? Una sociedad espiritual, ética, responsable socialmente. Y bueno, sobre todo en uno de los paneles, en el panel número 3, empezó a derrumbar mi marco mental. Entonces voy a decidir otra estrategia. Les voy a adelantar lo que les iba a decir al final. En última instancia, mi lectura de todo este esfuerzo es que estamos buscando herramientas para convertirnos en una sociedad más reticular, es decir, alcanzar la red humana, que de suyo también, como decía Octavio en su intervención, es también una utopía. La gran ventaja de las utopías es que son guías para irnos perfeccionando. La gran desventaja es que si uno siente que ya llegó a la utopía, lo único que sucede es que se vuelve un dictador y un autoritario para sí mismo y para los demás. Entonces, este juego de nunca llegar y tratar de eliminar el máximo nivel de errores, pues es un poco yo lo que he sentido de las intervenciones de mis colegas a través de los paneles, ¿no?
Entonces, me voy a permitir leer un par de líneas y a partir de ahí referirme a la presentación para concretarlo, ¿no? Le puse a esta anotación durante el día, si me hubieran pedido ahora un título de mi intervención, yo le hubiera puesto, espero que no sea muy pedante, la larga marcha de la humanidad hacia la red. Y dice así, el avance hacia la red está en términos de aceptar que tanto la realidad como nuestra percepción de la realidad es dialéctica, es contradictoria, es conflictiva. Nuestra responsabilidad es conocer muy profundamente estas fuerzas que se contraponen. Quienes pueden manejar mejor dicha contradicción, es decir, quienes pueden manejar productivamente esta contradicción, van a lograr que estas fuerzas sean complementarias y en esa complementación podemos ir avanzando poco a poco hacia nuestra red. Con la complejidad de que la idea acerca de lo que es la red va cambiando a medida que vamos avanzando. Y cada una de las, por ejemplo, Amaya hablaba de las diferentes revoluciones industriales, pues cada una de las revoluciones industriales pues marcó su utopía, ¿no? Desde mover gente y carga a través de mares y territorios con trenes y vapores en la primera, hasta lo que estamos ahora hablando sobre la conquista del espacio sideral y siempre la pugna entre lo comercial y lo social solidario, ¿no? En el momento en que uno intenta avanzar deshonestamente, hay regresiones. Hoy por hoy a eso, por ejemplo, le llamamos la gestión de la pandemia de los gobiernos populistas o las democracias no liberales o iliberales, que diría Farid Zakaria. Y el contrapunto serían las democracias liberales, que ahí están tratando de dar la lucha y mostrar que efectivamente todavía no se agotan, a pesar de que necesitan reinventarse permanentemente. El avance pues depende de objetivos cualitativos, utopías, guías, que deben de ser consensadas por un lado, es decir, deben de tener un mínimo consenso en el tejido social, pero siempre son hipotéticas, como decía Amaya, siempre son aproximaciones. ¿Qué es el futuro? El futuro es lo que podamos hacer juntos y sobre todo a partir de las discusiones del bien común y del bien que permanentemente están ahí. Por lo menos en Occidente, una tradición de 2500 años. Le pediría a Sassi si me puede dar la segunda. ¿Qué son las antinomias? Bueno, las antinomias son principios o son valores o son cosmovisiones encontradas que lo que finalmente constituyen son las dialécticas, ¿no? Entonces, si me permiten, estamos metidos en el ámbito de estas fuerzas cósmicas, ¿no? Que son contradictorias, pero al mismo tiempo, si logran complementarse, son productivas. ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, todos, prácticamente todos, muy en especial, y yo no lo conozco, me dio muchísimo gusto conocerlo, a Juan Carlos Peña de Bolivia, me dio un gustazo escucharlo. Él, sobre todo, habló mucho de dos cosas que me gustaban mucho. Uno, la sacudida social que nos ha puesto la pandemia, pero por el otro lado, la era de la verdad, que tiene que ver con este perfeccionamiento, por lo menos en mis términos personales. Entonces, por un lado está la centralización, la jerarquía, el poder, la acumulación, el ego desde el punto de vista negativo, pero el ego también tiene algo muy importante y necesario, fundamental, que también lo mencionaba Alejandro, que es la identidad. Bueno, este enfrentamiento o la nueva estrategia o las discusiones acerca de la nueva estrategia tienen que ver también con esto, con que las sociedades que están buscando o que están adoptando o los espacios donde se discute esta nueva estrategia,
lo que buscan es más participación y más inclusión. Participación desde el colectivo, inclusión desde la responsabilidad individual que tenemos ante el sistema y que me atrevería a decir que en América Latina está prácticamente, si acaso, pinta, ¿sí? Pinta muy leve por la poca cultura civil que tenemos en la gran mayoría de nuestros países. Hay excepciones importantes, pero prácticamente demandamos mucha participación y ser incluidos, pero no hemos aprendido a ser responsables de manera individual ante el sistema. Les doy dos ejemplos. Yo salgo poco, como quizá la mayoría de ustedes, pero salgo por necesidad. Profesor Abraham, le quedan 2 minutos. La gran mayoría de las veces que salgo, la gente no tiene su mascarilla. Y hace 2 días estaban entrevistando a un escritor muy importante, muy talentoso en la televisión, que ahora también es dirigente de una institución cultural muy importante, y se dio el lujo no solamente, digamos, de no referir la importancia, ¿no?, del cubrebocas, sino estaba fumando incluso en la entrevista, ¿no?, que me pareció ya no solamente inconsciente, sino arrogante. Como me falta nada más 1 minuto, repaso muy rápidamente lo que tengo. La pandemia y la gestión de la comunicación y la discusión de la estrategia acerca de la nueva estrategia que tiene que ver con la gestión de la comunicación, nos pone pues entre estas dos contradicciones, entre, digamos, nuestra naturaleza gregaria, pero autoritaria, muy vertical, muy dominante, y nuestra naturaleza gregaria, generosa, en donde constantemente estamos tratando de innovar y de imaginar formas menos violentas y más productivas de convivir. Repaso nada más esas 3 o 4 antinomias, nada más para finalizar, y quizá más adelante pueda yo abundar un poquito más en eso. Si me puedes regresar, Sassy, a la anterior. La primera sería centralización, y la siguiente. Centralización y jerarquía versus participación e inclusión, o sociedades más autoritarias y violentas versus participativas, incluyentes y más responsables. Transparencia y objetividad versus manipulación y ambigüedad, en especial en el diseño de los mensajes en los espacios públicos. Responsabilidad individual ante el sistema, que no hemos aprendido, por lo menos es mi hipótesis, y dependencia de la autoridad. Esto creo que nos retrata muy bien, o en mucho, a las sociedades en esta región. Siguiente, por favor. Ya estamos, profesor. Y unidad y fragmentación, ¿no? Las sociedades que han enfrentado de manera más efectiva la pandemia, y que se comunican de manera más inteligente, han logrado mucho más niveles de unidad y disciplina frente al problema, y aquellas que desafortunadamente todavía no salen de esa inercia autoritaria, lo que han logrado es fragmentar a nuestras sociedades y dividirlas, confrontarlas, para, digamos, aumentar mucho más el problema económico y, por supuesto, el desarrollo. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Abraham, por la propuesta suya para la mesa de estas 4 antinomias, que creo que van a ser parte de la reflexión y de las consultas que la gente nos va a hacer, porque es una propuesta muy interesante. Seguimos con don Raúl Herrera, con su ponencia Estrategias de Comunicación, el desafío de conectar. Don Raúl, por favor, poner el micrófono. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Eco. Gracias. Un gusto y un gran desafío estar después de Abraham Nosnik, pero bueno, trataremos de decir algo
que pueda interesarle a todo el mundo. Aprovechamos de agradecer a nuestra gran moderadora, Rocío Brens, que es la presidenta del foro en Costa Rica, ¿no? Ella viene del mundo del trabajo y es una profesional que ha tratado de aplicar la nueva teoría estratégica en el mundo del trabajo. Dicho esto, parto con esta presentación acerca de cómo veo estas estrategias de comunicación a partir de la mirada de la nueva teoría estratégica y cómo es esto del desafío de comunicar. Bueno, se nos hizo absolutamente patente, veo, esta nueva lógica de los ambientes VUCA, ¿no? Que parecían tan teóricos, que en estos ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, porque se nos vino encima una pandemia que nos afecta desde el punto de vista, por cierto, de la salud, pero afecta a la economía, al ámbito social, al ámbito político, al ámbito cultural, al laboral, nos incorpora dentro de esta nueva tecnología y además se nos mete en nuestros hogares, ¿no? Afectando nuestra vida familiar, nuestra dinámica de interrelación familiar. Por lo tanto, cuando hay una gran o mega externalidad, ¿verdad?, multidimensional, nos obliga, por lo tanto, a repensar cómo vamos a mirar las nuevas estrategias de comunicación. Si cambia el contexto, o algunos dirán el mercado, por lo tanto, debiera cambiar la estrategia, ¿verdad? Se corrieron las fronteras. Hoy día estamos asistiendo a nuevos espacios, nuevos estándares, que por cierto ya venían funcionando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Ya venían presionando desde algún tiempo. El hecho que hoy día exista la ética no significa que hoy nació. La ética la venimos discutiendo de hace cientos de años ya, y ya en lo más pragmático, si ustedes quieren, en las escuelas de comunicación hace más de una veintena o treintena de años. Por lo tanto, la pandemia lo que hizo fue más patente estas demandas de consumidores, por un lado, en el mundo comercial, pero también de los ciudadanos y de las organizaciones. Hemos pasado entonces desde un mundo eminentemente transaccional, donde yo te doy y tú me das, y es una transacción organización cliente-usuario, ¿verdad?, a una relación y vínculo, donde ya no nos relacionamos las organizaciones directamente en una transacción cliente-usuario, sino que nos relacionamos desde el punto de vista vincular marca-stakeholders. Es decir, un constructo, una marca entendida como un constructo, es decir, una elaboración teórica que está en nuestras mentes. Aquí está alojada la marca, y no tan solo de los clientes y usuarios, sino que de los stakeholders. Por lo tanto, hemos pasado hemos avanzado abruptamente debido a la pandemia, desde una mirada unidireccional y lineal, aquellos que históricamente le llamamos información, a una mirada mucho más multidimensional y compleja que ya hace algún tiempo, que son los procesos de significación, se le llama comunicación, ¿no? Y aquí traigo la frase del profesor Castell, que dice que en una de sus entrevistas a fines del año pasado, cuando dice que en realidad nosotros nos acercamos, por ejemplo, a las redes sociales y a los medios, ya no para informarnos, sino para confirmarnos. Es decir, nosotros vamos a buscar aquellas visiones de mundo que complementan o que tienen una visión parecida a la que nosotros tenemos. Por lo tanto, habría un cambio en este espacio. Y a partir de una investigación que venimos desarrollando en el foro hace algún tiempo, nos hemos dado cuenta ya que existe lo que se le denomina la empresa u organización ciudadana, ¿no? Hemos pasado de la empresa clásica a la organización ciudadana. ¿Qué son las organizaciones ciudadanas? Son organizaciones que se conectan con el consumidor ciudadano, ¿verdad? Son organizaciones socialmente responsables, ¿verdad? La famosa responsabilidad social empresarial o corporativa, que se pone cada vez más potente, que tienen producción sustentable y limpia, ¿no? Que son marcas éticas, ¿no? Existe hoy día incluso un listado, el Ethisphere en Estados Unidos, Nueva York, que hace un listado de las marcas más éticas. En Latinoamérica, les cuento, solo tenemos 3 empresas que estarían declaradas como o marcas éticas en toda Latinoamérica, ¿no? Mucho más humanas, de ahí el paradigma humano relacional, más transparentes y mucho más conectadas con sus stakeholders. Y se pone o se instala hoy día el propósito, se toma la agenda de las organizaciones. Ya no basta tener una relación perfecta, beneficio-calidad, sino que ahora lo que esperamos los consumidores es además que tengamos un propósito, ¿no? Esto ya lo veníamos pensando, ¿no?, acerca de este prefijo co para poder conectar. Co significa con,
¿no? Ya en el 2014, cuando me toca el honor de coordinar el libro con el profesor Rafael Alberto Pérez, en este libro que lanzamos en Chile, que se llamaba Nueva Teoría Estratégica, el paradigma emergente para la co-construcción y transformación de la realidad. Ya incorporamos ahí a la nueva teoría estratégica el concepto de co-construcción, que no es nuestro, por cierto. Y luego en el 2017, cuando volvemos a coordinar con el profesor Rafael Alberto Pérez y la profesora Amaya Rivas en Ecuador, Amaya Rivas, libro Repensando las Estrategias de la Comunicación, y ya el año pasado, en el 2019, cuando coordinamos un libro en conjunto con la profesora Aide Guzmán, que estuvo en el primer panel, en el libro de Comunicación Estratégica, Interfaz Relacional entre las organizaciones y sus stakeholders. Estos libros, por cierto, están disponibles ya, me han dicho muchos alumnos, profesor, deben ser muy buenos libros, porque ya están pirateados en la red. De ahí entonces vamos a esta mirada, ¿no?, que tenía nuestro querido gran Rafael Alberto Pérez desde el 2001, esta estrategia humano-relacional, pero que debe incorporar la complejidad humana, que es la relación que tenemos entre los seres humanos, la emoción que tenemos los seres humanos y la experiencia que generamos cuando interaccionamos entre unos y otros. ¿Y qué nos da este espacio? ¿O qué nos lo permite? La comunicación, ¿no? La comunicación como este espacio de significación. Y en ese sentido, entonces, como diría Rafael, las estrategias pasan a ser principios, reglas y métodos para elegir entre las distintas alternativas que la realidad, pero aquí hay algo muy interesante que lo dirá después Prahalat desde Estados Unidos, que nuestra imaginación nos permite, ¿verdad? Por lo tanto, no es un acto solo pragmático, sino que es un acto imaginativo. Y la co-construcción, como les decía, ya viene desde la mirada de Ludwig Fleck, desde 1935, el proceso de co-creación, que también se aproxima con Prahalat y Ramaswamy, del 2014, y el proceso de coevolución, el proceso ecológico, ¿no?, de Laszlo Lawyer desde el 1998. Porque la co-construcción del escenario de la realidad debiera ser un proceso participativo y colaborativo. Esto ya lo veíamos desde la mirada de Bertalanffy, ¿no?, en la Teoría General de Sistemas 1920, de Flood y Dresner en El Dilema del Prisionero, ¿no?, en los juegos de suma cero, ¿no?, y en los 50, y ya Natch, cuando ustedes saben, le lleva con teoría de juegos colaborativos, le lleva la contra a sus profesores Borel, von Neumann, y les dice, profesor, los juegos no son de suma cero, sino que pueden ser suma 1 o suma menos 1, y a eso se le denomina los juegos colaborativos. No siempre estamos compitiendo, sino que además podemos colaborar. Y colaborar es hacer participar y co-construir. Entonces, ¿cómo trabajamos este prefijo co, ¿no?, de co-construcción? Primero, co-construimos este contexto, comprendemos el contexto o mercado donde participa el espacio desde una forma participativa y colaborativa. Luego, una vez que ya hemos comprendido la cancha en la que estamos funcionando, podemos aplicar en la conexión, es decir, la generación de redes de personas y sus canales, ¿no?, a una primera o segunda variable que sería la relación y el vínculo, que es la variable afectiva y la variable tiempo. Es decir, las relaciones debieran ser, las conexiones debieran ser relacionales y vinculares. Tercero, debieran ser articuladas de la diferencia, que lo que es una articulación es algo que permite unir, permite tener una transacción entre algo específico, ¿verdad? Porque es muy fácil unir aquello que se conoce, pero no aquello que no se conoce o aquello que no se comprende. Por lo tanto, es esencial comprender dentro del contexto en el que estamos funcionando. Y por último, se integra la cuarta variable de significado y sentido. Es decir, las interpretaciones, vivimos en un mundo eminentemente interpretativo, como decía Castell, ya no solo buscamos información, sino que buscamos confirmación ante las interpretaciones del mundo que estamos haciendo. Y por cierto, un elemento esencial que es el sentido, la definición del para qué de las audiencias. Por lo tanto, este modelo, ¿verdad?, que integra el prefijo co, es un modelo que permite planificar ex ante el proceso comunicativo, durante, ¿no?, el proceso en la gestión, y ex post, permite controlar, ¿no? Si yo defino mis conexiones, los tipos de conexiones relacionales y vinculares, los tipos de conexiones relacionales y vinculares de articulación de la diferencia, y las conexiones de tipo relacional y vincular de articulación de la diferencia, a través del significado y el sentido. ¿Por qué? Quedan 2 minutos, don Raúl. La comunicación deja de ser un instrumento de transmisión unidireccional, como decíamos, ya desde
la década del 49, ¿no? Todavía hay conspicuos docentes en universidades y colegios que siguen hablando con esos modelos como si ese modelo fuera igual a comunicación, para transformarse en una interfaz dinámica de relación. No somos seres eminentemente relacionales, somos grupos eminentemente relacionales, somos organizaciones que nos tenemos que relacionar y somos una sociedad que nos debiéramos relacionar. ¿Para qué? Para significar y generar sentido. Y en ese sentido, ¿no? En este mundo en el que estamos insertos, en este mundo de estrategias, donde ya debiéramos pensar en vivir la estrategia, ya no tan solo pensarla y diseñarla, sino que vivirla, un llamado esencial y a la base es que la comunicación ya no debe adaptarse a la estrategia, sino que debiera ser parte de ella. Muchas gracias. Excelente, excelente la propuesta planteada en la mesa por don Raúl, en el sentido de ver a la comunicación como un espacio de significación, de co-construcción, y cuyo desafío es ser precisamente la comunicación el fenómeno que pueda conectarnos a todos. Así que lo planteamos también en la mesa y esperamos sus consultas. Seguimos con Sandra, con doña Sandra Orjuela, con su ponencia La comunicación estratégica como articuladora de la realidad post-contingencia, responsable y sostenible. Doña Sandra. Rocío, muchas gracias. ¿Ya se verá la presentación? ¿Me avisas? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, mi agradecimiento inicialmente a Raúl Herrera, presidente FISEC de Octavio Islas, presidente del CINTE, pues por organizar este espacio de reflexión y a través de él, pues rendirle un homenaje a nuestro amigo y maestro Rafael Alberto Pérez y por supuesto también a Patricia Durán, a Cecil Chagoya y a México, que nos ha apoyado a todos para poder tener este encuentro y por supuesto a todos los que nos están acompañando pues hasta esta hora y que han estado durante toda la jornada con nosotros, pues muchas gracias. La intervención que yo he traído la he titulado La comunicación estratégica como articuladora de la realidad post-contingencia, responsable y sostenible. En este punto, pues coincido con Raúl, que acaba justamente de mencionar, pues hoy estamos enmarcados en un entorno VUCA, ¿no? Estamos con una gran crisis sanitaria que se ha convertido en el centro de todas las dinámicas y de toda esa realidad que se ha ido construyendo alrededor de ella y que está enmarcada no solo en ese ambiente VUCA, sino que ya en la práctica la estamos viendo pues con una cantidad de disrupciones de las cuales ya hemos estado hablando durante todo el día de hoy en todos los ámbitos de la vida, lo que nos ha llevado a tener y a exigirnos unas nuevas lecturas de la realidad. Tenemos unas nuevas narrativas, las cuales pues debemos ver cómo las interpretamos, cómo las reinterpretamos para construir nuevos significados a partir de ellas, ¿no? Es una realidad que estamos viviendo con una movilidad limitada, con una crisis económica profunda que se vislumbra que va a ser pues una situación mucho más fuerte que la que vivimos como crisis económica del 2008, una situación enmarcada en la desconfianza, también con unas protestas sociales que de hecho, si recordamos, ya venían desde el año pasado, donde muchos de nuestros países, sobre todo en Sudamérica, se estaban presentando protestas por la reivindicación de muchos de los derechos sociales que quedaron de pronto un poco acalladas en el mes de diciembre y cuando se estaban empezando a retomar, por ejemplo en el caso de Colombia, pues nos llegó la pandemia, ¿no? Y por supuesto todo esto en un gran marco de emociones totalmente desbordadas. Allí es donde toda esta parte de ese análisis del entorno, de ese entendimiento del entorno y sobre todo la relación para poder entender la crisis en la que entramos y que, como hemos dicho aquí, pues en muchos de los espacios que en los últimos meses seguramente ustedes han estado, pues realmente era unas situaciones donde era pues bastante difícil haberlas previsto, ¿no? Aunque algunos dicen que había algunas señas, pero eso ya da para otra conversación. El caso es que creo que también este análisis del entorno nos está llevando a tener que hacer una revisión
¿sí? De esas mismas interpretaciones, de ese mismo entendimiento y hasta las mismas metodologías que estábamos utilizando para poder hacer esos análisis del entorno y traerlas a esta nueva situación para poder también revisar y construir hasta desde unas nuevas visiones conceptuales, metodológicas, y desde la aplicación para poder responder a esta situación tanto organizacional como ya también nos hemos visto afectados en nuestras vidas personales y profesionales. Todo esto ha llevado a que actualmente las organizaciones tengan unos grandes desafíos que yo he querido tratar de resumir en este gráfico, y encontramos aquí pues la primera variable o el primer gran reto, desafío de la organización que debe enfrentar, que es desde ese capital humano, donde nos encontramos con que es un momento para que en las organizaciones se le dé esa prioridad a todos nuestros colaboradores, que se les escuche, se les acompañe, se tenga unas relaciones empáticas con ellos y además se les acompañe para poder también construir de manera creativa, de manera proactiva con todo este capital humano, y además se está imponiendo también unas relaciones mucho más horizontales, ¿no? Y para eso pues las nuevas tecnologías nos están ayudando mucho. A nivel operacional, pues es el desafío de poder mantener la operación, de poder mantener unos flujos de ingresos y cumplir con todas las obligaciones legales y regulatorias. A nivel comercial, pues abastecer el mercado, mantener los servicios relacionados, mantener la presencia de nuestras marcas y poder generar esa afinidad y esa conexión, ¿no? Con nuestros usuarios, con nuestros consumidores y con todos los stakeholders en general. A nivel financiero, pues esa estabilidad, como bien lo dice, a nivel financiero, y en muchas ocasiones pues la necesidad de tener que renegociar hasta las deudas de nuestras organizaciones. A nivel de comunicación, pues los desafíos son también altísimos, ¿no? Es el tener que construir unos significados compartidos, el generar vínculos más allá de las relaciones, el construir un storytelling basado en el propósito y en los valores de la organización, respondiendo además a esos nuevos significados que se están construyendo todos los días en el entorno. Es el articular desde las diferencias y lograr también una convergencia de todos los medios online y offline, construyendo pues un sentido a partir de todos los valores del propósito, como decíamos. Y por supuesto a nivel social, pues es el lograr unos diálogos sociales, el validar el tipo de gestión de responsabilidad social y sostenibilidad que estamos teniendo en nuestras organizaciones, sobre todo respondiendo a las expectativas ciudadanas que en este momento son muchísimo más altas. Y todo esto, por supuesto, también acompañado pues de exigirnos un desarrollo de un liderazgo y de una comunicación más empática, desarrollar unas capacidades de adaptación, flexibilidad e innovación mayores que las que teníamos, y el fortalecer el sentido de escucha y de relacionamiento y de esa conexión con los stakeholders. Y además, pues se ha acelerado la transformación digital, lo que nos ha significado también unos retos bastante altos. Y allí la comunicación se nos presenta como esa gran variable estratégica para navegar en estos entornos líquidos, sobre todo entendiendo la comunicación desde la estrategia como aquella que no solo la parte táctica, sino lo que implica el conectar para generar vínculos, que nos permite co-construir, co-crear para generar soluciones conjuntas, y el articular desde las diferencias, como Raúl lo explicaba maravillosamente hace unos minutos. Y además porque esa comunicación vista desde esta estrategia realmente puede aportar a la toma de decisiones de todo el negocio, con lo cual la comunicación pues es más vista como un articulador de relaciones y expectativas. Y desde allí, pues aunque hay muchísimas aristas sobre las cuales la comunicación estratégica puede aportar, quise resumirlas en estas 6 por la misma situación actual y hacia donde nos dirigimos, pensando en esos futuribles que viene a ser pues el punto central, ¿no? de nuestro encuentro del día de hoy. Y desde allí ver esa comunicación de las organizaciones como pues la que se encarga de esa conexión y de esos diálogos con todos nuestros stakeholders internos, externos, intermedios, la comunicación comercial, que está más relacionada con la gestión de esas relaciones con la marca, con la publicidad, con el marketing, con la promoción, la comunicación para el mantenimiento de la operación, ¿no? Para poder garantizar la recuperación o la continuación de las actividades prioritarias en unas ventanas de tiempo, ¿no? Así que ver pues, los efectos de la irrupción o de respuesta que pueda tener la organización.
Y por supuesto también la comunicación para la gestión de crisis, entendida como esa situación que produce todo un desequilibrio en la normalidad de la organización y que además termina afectando su reputación. La comunicación también para la gestión del cambio, que como hemos escuchado, pues no solo acá, sino pues ya es una premisa de que el cambio es lo único fijo que tenemos, pues también la comunicación nos ayuda a informar, a formar y a generar una participación de la gente y a articular, ¿no? a la gente y a esas diferencias para poder llevar a cabo las gestiones del cambio y por supuesto la comunicación de la RCE entendida como la construcción desde el yo hacia el nosotros. Todo esto enmarcado, por supuesto, por el conocimiento más profundo de nuestros stakeholders, por el conocimiento más profundo de qué perfiles tienen como personas, no solo por el rol de consumidor o de usuario o, bueno, el tipo de stakeholders con el que estemos o con el que esté mapeado en nuestra organización, sino como personas, ¿no? Desde la parte humana, desde el Profesora, te quedan 2 minutos. Vale, gracias. Para dialogar entonces y conectar debemos saber, por supuesto, escuchar e indagar. Yo solo he traído muy resumido estos resultados de muchos de estos estudios que han salido últimamente, pero me parece que nos dan unas aristas bien importantes a tener en cuenta y que nos marcan mucho hacia dónde tenemos que trabajar y que construir justamente la comunicación y las estrategias. Tenemos que construir hacia esos contextos marcados por la incertidumbre y la desconfianza, teniendo en cuenta que debemos articular una nueva ciudadanía que es mucho más activista y que está además exigiendo mucho más de las organizaciones y por supuesto basados en el propósito, que también Raúl ahora lo indicaba, ya que el propósito se erige como la guía de ese nuevo modelo económico. Por supuesto, la COVID ha marcado todas esas tendencias que nos muestran en este estudio del Approaching the Future 2020 que presentaron a finales del mes de mayo, donde la tecnología se veía como la clave en la configuración del futuro, que se crece la confianza, pero hacia las empresas y se debilita la confianza hacia las entidades públicas sobre todo y crece la dimensión relacional y la conciencia colectiva. Y por supuesto la Agenda 2030 pues se pone también, sobresale como una hoja de ruta para el futuro más sostenible con las personas y el planeta y sobre todo para el futuro más cercano se imponen los ODS 1, 3, 6 y 17. Aquí solo les presento una comparativa de este estudio que se hizo desde los directivos latinoamericanos, los globales y todos los ecosistemas digitales que se estudiaron. Y ya para ir finalizando, pues solo les presento los resultados del último estudio que se presentó ahora el 16 de junio. Es el primer índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde ya se alcanzaron a ver algunos de los impactos de la COVID en el logro de estos objetivos en América Latina y el Caribe. Y se presenta que la región pues, tiene un gran rezago. Sin la COVID ya tenía un gran rezago, que se pueden imaginar ahora. Solo Chile, Uruguay y Costa Rica se presentaban como los países con mejores resultados, mientras que Brasil, Venezuela y Argentina se presentan como los de menos avances, ¿no? Y los temas más críticos de la región, ciencia y tecnología, innovación, desigualdad y seguridad de instituciones sólidas. Con lo cual, pues lo que quiero dejar de esta reflexión es que definitivamente el centro de todo está en la persona, en el humanizar. Recordemos justamente pues, lo que nos decía Rafael y en lo que tanto nos insistía, el tener en el centro de todo a las personas. Recordemos que somos personas trabajando para personas y con personas. Y por supuesto, en definitiva, pues una propuesta es revisar nuestro propósito, resignificar desde el reconocimiento del otro y reformular el negocio, ser conscientes del nuevo rol de nuestras empresas y marcas, ser solidarios y proactivos frente a los nuevos paradigmas, construyendo desde unas soluciones multi-interdisciplinarias y, por supuesto, ser empáticos, escuchar y, sobre todo, ejecutar más que hablar. Porque la sociedad en general, los ciudadanos, están en este momento alerta y poniéndonos realmente la lupa a todas las organizaciones, a todas las marcas, viendo cómo nos vamos a comportar y cómo nos estamos comportando. Y según cómo sea, nos van a pasar factura en muy poco tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente. La propuesta queda en la mesa, la propuesta de doña Sandra para discusión sobre los desafíos que tiene la organización y cómo la comunicación estratégica va a cumplir esos roles dentro de la organización. Pasamos a escuchar ahora a don Marcos López con su ponencia ¿Y ahora qué? Comunicación digital, entendiendo al usuario.
¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que me escuchen de forma clara. Para mí es un gusto compartir. Quiero ante todo agradecer a Raúl, a quien conozco personalmente. Me gustaría volverlo a tener post pandemia en el país para poder concretar algunas cosas, y a Octavio Islas por la invitación y la oportunidad de compartir entre tan renombrado panel y con expertos que nos opacan simplemente. Yo quiero partir de una breve reflexión, y es ¿y ahora qué? Esta es una pregunta que no solamente está relacionada a entender la comunicación en estos tiempos raros y atípicos que estamos viviendo casi en todo el mundo, en donde la comunicación vemos que ha jugado un rol fundamental, pero siempre mediada por la tecnología. La tecnología juega un rol preponderante hoy en día, y de esto vamos a hablar. Quiero partir de un precepto sustancial que es la aldea global de McLuhan, en donde se exponían formas de lo que estamos viviendo hoy en día y que sin lugar a dudas siguen vigentes y sobre todo siguen utilizables, que es lo importante. Este modelo de uso de la teoría de la comunicación mediada por organismos tecnológicos que nos ayudan a entender y estructurar la comunicación. Pero la comunicación digital por sí misma no es nada. La comunicación se orienta, como bien se planteaba en el panel anterior, cuando entendemos que hacia el otro lado de una pantalla o hacia el otro lado de un dispositivo tenemos a un usuario. Es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. ¿Por qué? Consideremos que en casi toda Iberoamérica más del 83% de los diálogos sociales actualmente se dan en línea. No quiere decir que hayamos perdido el contacto físico solamente por la pandemia, lo estábamos perdiendo ya por la inserción de la tecnología desde hace muchos años atrás. Pero lo Perdón, me quitaron el sonido ahí, sí. Les explicaba que se daba en función de que no hemos perdido la relación de contacto, sino que hemos perdido la forma en la que nos relacionamos, que es muy distinta. Y esta forma en la que nos relacionamos también refleja no solamente el hecho de la comunicación de los individuos, sino desde la pirámide de la construcción, de la adaptación y la adaptabilidad de la comunicación y sus modelos, entendida desde la organización o las organizaciones como un macro, hacia el aterrizaje de las audiencias. Esto que nosotros hablábamos, ¿quiénes están al otro lado de la pantalla? Están personas que buscan informarse, que buscan comunicarse y sobre todo que buscan emocionarse. Esto es importante al final porque resume lo que hemos estado conversando hasta este momento en los paneles. Hay seres humanos que necesitan y buscan formas de estructurar emociones a través de este contacto de información que nosotros recibimos. Podíamos hablar inclusive desde la idea de la cibernética social, que muchos la hemos leído, la hemos estudiado, y es ahí donde estas estructuras se articulan y denotan esta función de la nueva sociedad en los nuevos contactos. Entonces pensemos siempre que ahora las personas están ahí, están conversando ahí, pensemos en nosotros mismos, en dónde buscamos información, en dónde incluso decidimos el acceso a la compra de artículos. Casi todo se está dando en digital. Yo en mi actividad profesional llevo algunas automotrices dentro de este país, del Ecuador, y yo les hacía una reflexión a los gerentes en algún momento y les decía, cuando el usuario viene al concesionario, él ya decidió y te investigó, pero por todo lado en Google o en cualquier otro motor de búsqueda sobre tu marca y tu producto. No pienses que viene aquí a enterarse de lo que tu auto ofrece. Es más, sabe inclusive que a los 50,000 kilómetros le falla el cigüeñal y le empieza a sonar la rótula del brazo de la dirección del lado derecho, porque es lo que los usuarios comparten y es cómo se construyen ahora estos diálogos. Ahora pensemos en la contrarreflexión, ¿qué hacemos las organizaciones y cómo las organizaciones estructuramos estas formas o estos diálogos para que la gente no solamente refleje aquellos aspectos de connotación negativa, sino que debemos lograr que esa comunicación sea asertiva y efectiva, y eso es brindando calidad
de atención al usuario y brindando también experiencia positiva. Lo que yo les decía, emocionemos a la gente, no solamente para que venga, sino cuando venga, ¿qué más vamos a hacer? Por otro lado, las organizaciones crean y generan interrelaciones. Mucho en Latinoamérica hemos dialogado sobre esto. Yo creo que en la época de COVID, del coronavirus, o como le queramos nombrar a la pandemia que atravesamos, que además es un momento histórico para todos nosotros, las empresas creo yo que sentimos todos que nos quedan debiendo. Y nos quedan debiendo ¿en qué contexto? En que no hemos podido tener acceso a un e-commerce válido, que no hemos podido tener un acceso a un catálogo de servicio en donde la empresa traslade la confianza que te da a través de qué protocolos, por ejemplo, traslada los alimentos hacia un usuario que puede pedir por una aplicación su comida. Falta esta idea de conexión, de pensar en cómo la organización articula esta comunicación y estos mensajes hacia otros. Se veía un caso de una pizzería en el Ecuador que decidió, porque bajaron sus ventas, colocar todo un sistema de bioseguridad, pero la gente no pedía todavía. ¿Qué es lo que hizo la empresa luego para aumentar este nivel relacional? Empezó a poner stickers de 4 centímetros de diámetro en todos sus empaques, en donde te decía sello de bioseguridad constatado. Y en ese sello te explicaba que desinfectaban con rayos UV el paquete antes de que sea despachado, que todas las personas utilizaban guantes, tapabocas, utilizaban trajes de bioseguridad, que había una limpieza estricta y todo lo demás. Las ventas en una semana, cuando la gente empezó a hablar de eso en contextos digitales a través de Facebook y otras plataformas, las ventas aumentaron en 500% en cuestión de 72 horas. ¿Pero por qué se da esto? Es por la confianza que la empresa logra trasladar a las personas. Desde la corporación, desde la organización, pensemos en esto, cómo nosotros articulamos y cómo nosotros gestionamos a nuestra organización en este nivel de interrelación. Pensémonos, tenemos un reto fabuloso. Yo creo que lo que sí va a cambiar en el mundo es la forma en la que las organizaciones y las grandes corporaciones se interrelacionan con sus usuarios en este momento, con los stakeholders en todos los niveles y multiniveles, y es algo que tenemos que seguir estudiando en la pospandemia. La comunicación es generadora de entornos, lo que les comentaba, es un entorno de seguridad. Lo que nosotros buscamos ahora de las corporaciones y organizaciones es que nos brinden esta ficha de confianza y nosotros entregar la confianza a la empresa para adquirir cualquier tipo de producto, bien o servicio. No es que la gente ha dejado de consumir, la gente busca formas de consumo, pero las empresas creo que no han sabido adaptarse, y es ahí donde yo digo que todavía nos quedan debiendo. El mundo de hoy en día está en línea, esto es innegable, más aún si estamos confinados, ¿dónde nos comunicamos? En un panel previo que tuve sobre una temática similar, me hacían una pregunta que me pareció interesante y yo la expongo hacia ustedes también con la respuesta. Me decía, Don Marco, sí, es le verdad. quedan 2 minutos. Perfecto, voy casi acabando. Les decía que casi me decían que las personas de escasos recursos en Latinoamérica no tienen acceso a la tecnología, y eso es una mentira creada, porque las personas de bajos recursos tienen tecnología, tal vez se conectan a través de redes inalámbricas, que es otra cosa, tal vez no tienen punto final de conexión en sus dispositivos móviles, pero todos tienen un espejo o una pantalla que les permite comunicarse y construir comunicación, y es ahí donde los gobiernos hoy en día también nos quedan debiendo en el efecto de cómo las personas de escasos recursos que tienen que salir para llevar el pan día a día a sus casas, pueden también prevenir el coronavirus. Esa es una de las estrategias que hay que ver. Y miren que tenemos las formas y tenemos los mecanismos. No se trata de quién es más rico o más pobre. La gente está en lo digital. Todo el mundo crea y construye diálogos a través de la virtualidad, pero siempre mediados por la tecnología. Y para ir cerrando, lo que yo les decía y quiero dejar en esta reflexión, pensemos y traigamos nuevamente a colación la idea de la aldea global, los multidispositivos, las multipantallas, que son forma de mediación. Y antes de concluir, solamente quería dejarles con esta imagen, y es que inclusive la televisión y estos medios tradicionales que teníamos en casa ahora son una adaptación de una gran pantalla. La televisión que nosotros la mencionamos en casa ya no es la televisión que conocíamos, es un gran dispositivo móvil que también sin conexión no es nada. Y ahí es donde también el contenido dedicado debe producirse para las organizaciones y las corporaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos aquí con esta propuesta de cuál es el rol de la comunicación
en este mundo digital para generar confianza hacia las organizaciones y hacia los gobiernos. Invitamos a los participantes a presentar sus consultas, sus preguntas en el icono que tienen en sus pantallas que dice consultas, preguntas. Y para cerrar este panel tenemos a don Rudimar Valdicera con su ponencia Desafíos para una comunicación estratégica más humana y más relacional. Adelante, don Rudimar. Olá, como estão? Saludos a todos. Muchas gracias, Rocío, por la amable presentación. Primero, me disculpo por hablar portuñol. Es terrible para mí. También agradezco especialmente a los amigos, a los queridos amigos Raúl y Otávio por la invitación para participar de este painel. Creo que todos están bastante cansados después de un día de trabajo muy intenso con reflexiones tan profundas y provocativas. Entonces paso la presentación de algunas reflexiones sobre desafíos para una comunicación estratégica más humana y más relacional. Primero, es importante tener en cuenta que, en general, cuando se trata de estrategias de comunicación y principalmente desde el punto de vista de la gestión, gana importancia las concepciones que entienden los públicos solo como objetivos a ser alcanzados, persuadidos y muchas veces manipulados. Esta visión, al mismo tiempo, concentra el poder de acción en el polo de aquellos que diseñan e implementam la estrategia y hacen caso omiso o buscan eliminar las capacidades y poder de agencia, acción de los públicos. Entre otras cosas, no presta atención al hecho de que los interlocutores en relaciones de comunicación siempre construyen y disputan significación sobre lo que dice y sobre los propios interlocutores en el contexto en que la comunicación se materializa. En este contexto de cambios más complexo, los discursos globalizantes, la estructuración de grandes identidades que apuntan a unificar y a dar forma a una determinada hegemonía, son cada vez más problematizados e incluso desconstruidos por la fuerza de las acciones y de los discursos de resistencia, entre otros los discursos de los minorizados, de raza, de género, de entre otros, que entran en los espacios de visibilidad pública, presionan y estresan las concepciones hegemónicas y toman la palabra para decir desde sus lugares. De hecho, la situación de pandemia ha demostrado cuánto el discurso de exclusión, solo relacionado con la perspectiva económica, promueve la muerte, el odio y cuánto deshumaniza las relaciones. Además, debemos entender que comunicar, construir relaciones, presupone la producción y el intercambio de significados. Y esto sucede a través del cruce de una amplia gama de variables que pone en tensión el significado de un mundo ya construido, simbolizado, a los marcos de sentidos de un mundo vivido, en el mundo de la experiencia de cada individuo. Por lo tanto, si es un hecho que al establecer la comunicación, los individuos hacen circular significados de mundo y disputan la significación que quieren que sus interlocutores internalicen, también es un hecho que, a pesar de esos deseos, por sofisticados que sean las estrategias, siempre habrá posibilidad de no comprensión, ya que cada individuo interpreta desde la perspectiva de sus propias experiencias, sus concepciones de mundo y sus posiciones de sujetos en el discurso. Por lo tanto, para pensar las estrategias de comunicación más humanas y relacionales, es necesario reconocer
a los interlocutores como individuos, como agentes y fundamentalmente debemos reconocer las diferencias como valores en sí. En este contexto, un primer desafío es asumir una postura de humildad. Esto presupone que tenemos que reconocer, entre otras cosas, nuestras limitaciones para expresar ideas, sentimientos, así como nuestras limitaciones para la comprensión de los interlocutores. Además, debemos hacernos la pregunta: ¿hasta qué punto, en verdad, queremos entender a nuestros interlocutores sin juicios previos desde sus propios lugares? Por lo tanto, debemos prestar atención y asumir nuestra falibilidad. Como dijo Peirce, somos seres falibles. Nada garantiza que nuestro pensamiento y que las lentes que usamos para entender y explicar sean correctas. Y esto requiere que adoptemos una postura de humildad al mismo tiempo que, con miras a establecer relaciones, importa realmente desear la aproximación a los interlocutores. Y aquí tenemos un segundo desafío, que es avanzar efectivamente hacia el otro. Por lo tanto, no se trata de idealizar los interlocutores, lo que debería guiarnos es el respeto por ellos. Las estrategias de comunicación humanizadas tienen el respeto como requisito previo y, por lo tanto, deben alejarse mejor, del deseo de sobredeterminación, de canibalización del otro. Por el contrario, nos invita a ser afectados por el otro. Y el tercer desafío, entonces, nos coloca frente a nuestra capacidad de auscultar el público, más que escuchar. Necesitamos prestar atención para lo que tiene sentido para los interlocutores. ¿Qué hace sentido para ellos? Para el público. Por lo que necesitamos conocer no solo sus usos de lenguaje, sus tecnologías, los medios de comunicación a los que acceden y en qué momentos. Es esencial conocer sus códigos socioculturales y políticos, es decir, los sistemas de creencias y valores que usan para dar significado al mundo y de dónde operan. Es importante comprender sus necesidades y deseos de saber y sus concepciones de mundo. Finalmente, y fundamentalmente, destacamos un cuarto desafío. Hay otros, por cierto. Las estrategias de comunicación deben ser éticas, con compromiso intersistémico. Es decir, no importa cuánto piense una organización acerca de su propio desarrollo, es necesario asumir y aprender que esto no puede ser a cualquier costo. La existencia de las organizaciones presupone la sociedad y los ecosistemas. Entonces, la orientación básica que legitima la existencia y el desempeño de la organización es la búsqueda del bien cada vez mayor y la acción para una sociedad siempre mejor para todos. La situación actual de pandemia nos muestra cuán frágiles somos, cómo necesitamos a los demás, cuán dependientes somos de las interrelaciones. Cada uno de nosotros, cada organización, necesita estar comprometida con este bien mayor, ya que no estamos solos. Existimos y somos para y en las relaciones. Nervosismo. Muchas gracias por su atención y disculpa por el portuñol. Excelente y excelente en el manejo del tiempo. Perfecto. Tenemos ahora, les voy a pedir a todos los panelistas que por favor activen su cámara porque algunos aparecen con la pantalla apagada, para entrar a la fase en el que después de escuchar todas las propuestas de cada uno de ustedes, tendrán un minuto para hacer un resumen de efectivamente cuál es su propuesta exacta sobre la forma en que la estrategia de comunicación en esta pospandemia sería
más humana y más relacional. Porque casi todas las preguntas en realidad están orientadas hacia eso. ¿Quién empieza? Empezamos en el mismo orden en que expusieron, don Abraham, usted. Muy bien. Yo creo que la gestión de comunicación media para poder, digamos, pasar de ambientes, ya sea políticos, sociales, educativos, organizacionales, etcétera, centralizados en términos de decisiones, es decir, autoritarios, a más participativos e incluyentes. Y sobre todo, la gente, hoy por hoy, lo que quiere ver son buenos ejemplos. La narrativa se construye con buenos ejemplos. Y la narrativa que está construida con buenos ejemplos es la que se cree. No solamente la retórica, sobre todo motivacional. La gente estamos esperando magníficos ejemplos de todos para que se nos exija también las mejores prácticas y estar insertados, como decía Rudimar, ¿no? Cada vez más en el bien mayor. No solamente uno querer estar incluido en ese bien, sino procurar a través de nuestro comportamiento y el uso de nuestras herramientas a que más gente esté contemplada en ese bien. Y esto, sobre todo técnicamente, es pues básico en la estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque la estrategia de comunicación maneja una, como lo hemos visto durante el día de hoy, una visión sistémica y pone sobre todo a disposición del propósito que es la representación del bien común en nuestro ámbito organizacional, etcétera, pone a la disposición, no pone a la disposición, el propósito representa el bien común que nos está demandando lo mejor de nosotros en términos sobre todo ya de acciones. Y insisto, y con esto ya concluyo, si a partir de las acciones nosotros nos comunicamos, es decir, sobre todo las mejores acciones, las enfocadas a todas estas herramientas y a todo este espíritu que nos están invitando las ponencias, si esa narrativa efectivamente transparenta la intención de efectivamente alojar a todos en el bien mayor, eso se cree. Y todo lo que se aleje de ello va a crear desperdicio humano, improductividad y en el peor de los casos, violencia y fragmentación en la sociedad. Muchas gracias. Don Raúl. Estamos llevando adelante con el profesor Raúl Bendezú una investigación muy interesante, nos tiene muy apasionados, que es cuál es el valor comunicacional en las estrategias que han desarrollado los países que mejor han manejado la pandemia. Son 14 países que son 2 rankings que lo han establecido como los que han tenido menor cantidad de muertos. Entonces aquí ya no estamos hablando de discurso ni retórica, sino que estamos hablando de seres humanos. ¿Qué países han tenido menor cantidad de muertos con relación al millón de habitantes, ¿no? Y una cosa muy interesante que descubrimos que atraviesa todos esos países que han cambiado, primero, la mirada unidireccional a la multidireccional. Es decir, este no es un problema de salud, es un problema multidimensional. La salud derrotó a la economía, ¿no? Un virus derrotó las economías locales y mundiales. Fuimos derrotados por un virus. Y además de derrotar a la economía mundial, eso tuvo una escalada, igual como si fuera como un dominó que se va cayendo, ¿verdad?, al ámbito social, hasta llegar a las dinámicas familiares. De hecho, les contaré, yo estoy trabajando desde mi casa. Todo el trabajo que hago ahora lo hago desde mi casa con teletrabajo. Segundo elemento que salió es que todos trabajaron desde el elemento individual hacia lo social. Es decir, teniendo lo importante que es la persona, pero lo más importante es lo social. Todas las decisiones que se tomaron fueron tomando en cuenta lo social. Por lo tanto, este es un problema no solo del individuo, neoliberalismo, sino que es un problema que tiene que ver con quien toma la decisión, con el gobierno central. Y el gobierno central, entonces, se debería a el individuo también,
¿no? Algunas de las cosas que hemos descubierto muy interesantes. Y cómo las estrategias de comunicación, en el fondo, van orientadas a: yo tengo un rol como Estado, pero además tienes tú un rol individual. Es decir, el rol individual no puede estar desconectado del rol del Estado. Es decir, la parte no puede estar desconectada del todo, y el todo se conforma con relación a la parte. Y en ese proceso, insistimos en lo que venimos desarrollando hace mucho tiempo, el proceso de co-construcción, co-creación o co-evaluación o evolución es esencial, porque la lógica participativa y colaborativa, lamentablemente, son dos conductas y actitudes a la vez que no han sido muy enseñadas en las universidades. Y cuando llegamos al mundo del trabajo, el mundo del trabajo entero, no solo el mundo productivo, cuando llegamos a investigar en las universidades, a hacer clase, pero también en el mundo productivo y en el mundo social, nos damos cuenta que no hemos aprendido a colaborar y a participar, porque es más fácil dar una orden y que el otro o la otra te obedezca, a establecer consensos, a escuchar con y desde el otro. Y eso, fíjense, que hace mucho más rica la relación entre los seres humanos, los grupos, las organizaciones y la sociedad. Gracias. Don Marcos. Gracias. Creo que en la siguiente era Sandra, si no me equivoco. Para no pasa nada. Perdón, sí, pero tranquilo. Marco, sí. Muy bien, bueno, Vamos a dejar a doña Sandra de última porque tengo, para el cierre de ella, tengo una pregunta que le hicieron, entonces quiero hacer la relación del cierre de ella con la pregunta que tengo aquí. Muy bien, querida Rocío, gracias. Gracias. A ver, yo creo que debemos seguir en esta reflexión, se ha planteado desde distintas fuentes, y es pensar en esta triada funcional, ¿no es cierto?, que planteamos siempre en la nueva estrategia de la comunicación corporativa y organizacional. Primero, esta maxificación del bien común en el momento de pandemia que vivimos, hacia donde se orientaba la pregunta, va también hacia la idea de el Estado es responsable, sí, pero también cada uno es responsable de su propio entorno y es responsable de y para los otros, ¿no es cierto? Y esta es una de las reflexiones que yo la tomo desde esta época, pero es una reflexión que se ha venido analizando desde hace mucho tiempo en el contexto organizacional, no es que sea nuevo, es esta idea del pensarse en colectivo. Si nosotros hacemos una autorreflexión cuando vamos hacia algún lugar o participamos en grupos de desarrollo o algo, siempre hay una especie de celo que creo yo que viene genéticamente en el ser humano, de compartir o de abrir las posibilidades de estructurar grupos o colectivos. Y yo creo que el éxito de todo esto está ahí. Raúl topaba algo interesante, y es aquellos países que han logrado tener un buen manejo de la crisis del coronavirus, que termina siendo eso. También tienen un valor agregado que yo quisiera añadir y me voy a permitir hacerlo, Raúl, y es que muchos de estos países también han trabajado en formas efectivas de comunicación para su población. Y es ahí donde yo insisto que creo que nuestros países también nos quedan debiendo, y las organizaciones, como yo le decía. Pero ¿en qué contexto? Es entender que aquí viene la función del cambio social, de este modelo antiquísimo del que habíamos hablado, pero que es funcional de todas maneras. Y es que si la ciudadanía no se educa y no tiene la cultura del bien de uno y para los otros también, como yo les decía, esta responsabilidad compartida, no va a pasar nada. Mucho del contagio que nosotros vemos en Latinoamérica viene partiendo de esta idea de no pasa nada. En nuestros países, casi en todos, el discurso político que nos manejaron y el discurso mediático, ¿cuál fue? Es casi una agenda setting de los primeros tiempos del coronavirus. Fue que era una gripe y que posiblemente puede tener complicaciones, pero no pasa nada. Hasta que la fuerza del virus nos doblegó y obligó a los estados a encerrarnos, a lo que todo el mundo vivió y pasó. Pero ese encerramiento no va estructurado hacia un mensaje positivo. A mí me preocupa y me aterra ver que los estados no participan de esta construcción de mensajes, que yo creo que siguen siendo necesarios. Muchas gracias, don Marco. Ruimar? Eu vou falar em português agora, para ficar um pouquinho mais calmo, tá bom? Desculpa. O que eu vejo nessas questões, e articulando com o que já foi apresentado, né?
eu costumo chamar aqui, nas discussões que a gente tem feito, que é uma pandemia, acho que a pandemia, ou a pandemia, de sentidos. Acho que o Brasil é exemplar nesse processo, né? Nós temos um governo que trata a pandemia como se fosse qualquer coisa, uma coisa muito simples, e o número de mortos aumenta todo dia absurdamente, né? E nós temos o próprio governo, só para dar uma ideia dessa falta de responsabilidade, da falta de ética, da causa, de como se causa a confusão para manter um estado de coisas com outros fins que são econômicos, de aprovação de legislação e assim por diante. Então, sempre atendendo a esse público. E aí nós temos, no próprio governo, o Ministério da Saúde que diz uma coisa, caíram já 2 ministros e agora nós temos um militar, né? Cada um deles diz uma coisa. Nós temos um presidente que está contaminado e que age como se não tivesse nada, ele sai sem proteção nenhuma. Ou seja, existe uma circulação tão ampla e tão confusa de sentidos que as pessoas não sabem o que fazer. Elas estão completamente desamparadas, né? E isso se dá em vários níveis. Nós temos, no âmbito das mídias, e aí eu falo das organizações de mídia, a mesma situação. Organizações com intenção de informar claramente o que é, e organizações que recebem dinheiro do Estado que seguem dizendo que é só uma gripezinha. Então, só para ver a falta de ética, a falta de humanismo, por isso, né, nessa construção e nesse genocídio que está acontecendo no Brasil. É isso. Muchas gracias. Y doña Sandra, para cerrar en la reflexión de este foro, tiene una pregunta directamente, me parece que son varios estudiantes de varias universidades de ustedes que han preguntado lo mismo, pero yo lo voy a resumir así. Doña Sandra, ¿cuál va a ser el rol del nuevo comunicador en este futurable de las empresas con esta nueva función que tiene la comunicación en las organizaciones, en los gobiernos y en la sociedad? Caramba. Gracias, Rocío. Pues mira, yo creo que entre los roles más importantes que nosotros tenemos en estos futuribles está el de ser unos articuladores. Creo que debemos ser los articuladores de todas estas partes en las que de pronto como que se ha roto toda esta dinámica y toda esta vida que estábamos llevando, porque tenemos las herramientas para poder aportar a la organización desde el entender esas nuevas lecturas que yo les mencionaba al inicio de mi intervención. Tenemos, creo que todas las herramientas, o por lo menos algunas, ¿sí? Más que de pronto de otras profesiones, para entender esas nuevas lecturas de la realidad. Tenemos el conocimiento y el entendimiento para poder aportar desde el conocer, que aquí todos lo hemos dicho, y el entender a nuestro stakeholder. Y ese stakeholder no es simplemente esa palabra, son las personas que están detrás de cada uno de esos stakeholders. Son nuestros empleados, son las familias de nuestros empleados, son los proveedores, es el sector gobierno, son las ONG, son los consumidores, son los ciudadanos. Entonces, fíjate que también dentro de esas tendencias, recuerdo ahora unos resultados que salían, leía el último estudio que tenemos del Latin American Communication Monitor, que salió del 2018-2019, porque ahora están haciendo el 2021. Y cuando estaba analizando para una charla que dicté en mi país, en Colombia, me llamaba la atención que en los últimos estudios salía que el tema, por ejemplo, de el trabajo y la participación ciudadana eran temas que no se veían entre los líderes de comunicación en las organizaciones como un tema de mayor interés, y que en Colombia en específico estaba por debajo de la media que presentaban pues como un tema a tener en cuenta entre los directores, los coordinadores, los líderes de comunicación en el resto de América Latina. Entonces, pues llamaba mucho la atención
que eran unas visiones más, más tácticas y más técnicas, ¿no? Era una visión más desde manejar redes sociales, de estar pues muy alertas obviamente a todo el tema de las fake news, todo el tema del big data, y todo eso está muy bien. Pero allí recupero palabras de Raúl que en varios de estos encuentros que le he escuchado últimamente, él insiste mucho, y ya Raúl les puede seguramente explicar mucho mejor, pero que él dice, debe ir más allá de la data. Entonces creo que el gran rol que tenemos nosotros es de ayudar en la resignificación y ser articuladores de todas estas grandes diferencias, y sobre todo de articular desde esa visión multisectorial, multi-stakeholder y multidimensional que tiene pues toda esta situación y hacia dónde vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un panel muy interesante con una perspectiva muy humana de lo que debe ser la comunicación en esta crisis que estamos viviendo a nivel no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y para cerrar, quiero decirles que si alguien debe estar sonriendo desde el cielo es don Rafael, porque la semilla que él sembró ha dado muy buenos frutos y creo que tiene que estar muy orgulloso de eso. Así que un aplauso para todos los que hicieron posible este encuentro y muy aplauso para don Rafael, que desde el cielo debe estar sonriendo. Muchas gracias a todos. Bien, ¿y quién diría que tan rápido íbamos a llegar al cierre de esta jornada online Futuribles 2020, Estrategia de Comunicación para la Postcontingencia? Es momento ahora sí de dar gracias, ¿no? De dar gracias a los 5 paneles que estuvieron y los 5 temas que estuvimos trabajando, los Futuribles de la educación, del trabajo, del reencuentro social, de la cuarta revolución industrial, y por cierto, de una estrategia más humana y más relacional, haciéndole un guiño a la nueva teoría estratégica que desarrollara nuestro querido Rafael Alberto Pérez, ¿verdad? Fueron 23 invitados, fíjese, e invitadas que tuvimos de 13 países, 570 inscritos en el foro, le cuento, 570 personas inscritas en este foro y un promedio de 200 personas participando por panel, ¿no? Agradecemos entonces, ¿verdad?, esta transmisión que se hizo a través de Zoom y Facebook Live, gracias a nuestra querida Sacil Chagoya, con quien desde los inicios estuvimos organizando y que fue nuestro cerebro organizativo y coordinador en este foro. También se incorporó con nosotros Gerardo Jaime, ¿verdad?, que también fue uno de los expositores, al igual que Sacil, que nos ayudó en todo el tema tecnológico, y por cierto a nuestra querida Vicky Zaragoza, que nos ayudó amigablemente sobre todo en la transmisión de Facebook Live y respondiendo a algunos temáticos. Les quiero contar 2 cosas nada más, que dado el éxito que ha tenido esta jornada, tal como lo decía Octavio, queda más claro que nunca que nos vamos a tener que juntar en diciembre, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible para replicar una nueva jornada para la primera o segunda semana de diciembre y tratar de hacer un balance 2020, ¿no? Queremos invitarlos a que puedan ver todas las presentaciones que están grabadas ya, y que esperamos para diciembre ya tener listo el libro que vamos a sacar a partir de este foro, ¿verdad? Además de eso, en esta segunda jornada esperamos ya mostrar este libro de lo que va a ser esta primera jornada. Nos pueden seguir tanto al Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación como a la Cátedra Itinerante sobre la Nueva Teoría Estratégica en Facebook, en el web de FISEC, en la web de CINTE y en la pronta integrada web CINTE FISEC. Bien, pues, sin más, hasta pronto, y vamos con Octavio, que también quiere